Ha desaparecido su gato. Ha estado lloviendo toda la semana y su coche no arranca. Alguien le pregunta cómo está y usted contesta: estoy muy deprimida, tengo un día de perros. Pero de hecho, ningún experto llamaría depresión a eso. Porque si el gato regresa, sale el sol y su coche arranca, su estado de ánimo mejorará. Mientras que si tiene depresión clínica, se necesita algo más de un día con sol para corregir las cosas que se han torcido en su mente. Aunque podemos decir que estamos deprimidos, más bien nos estamos refiriendo a un estado de ánimo pasajero. Si en la vida las cosas nos van mal y nos sentimos decaídos, sabemos lo que nos ocurre y podemos hacer algo por nuestro estado mental, pero cuando tenemos una depresión clínica no es tan fácil. Una vez alguien dijo que salir uno mismo de la depresión es igual que tratar de levantarte del suelo tirando de los cordones de los zapatos. Y bueno, si puedes hacerlo, entonces no es depresión, no es de lo que estamos hablando aquí. Felizmente casado y con una exitosa carrera en el campo de la publicidad, Matthew Johnson supo que algo iba mal y se pasó años intentando solucionar las cosas por sí mismo mientras luchaba contra la idea de una enfermedad mental. Creo recordar que tuve mi primer diagnóstico cuando tenía alrededor de 30 años, pero no lo creí y no me lo tomé en serio, porque pensé que no encajaba con quien yo pensaba que era. Creo que es un trago muy amargo de pasar que te digan que tienes algún tipo de problema mental. Y en fin, creo que me he pasado toda mi vida intentando evitarlo. Cambiando de trabajo, de relaciones, yéndome de viaje en coche, moviéndome por el país y todo este tipo de cosas. Y supongo que eso era siempre una forma de tratar de correr más que el perro, lo que yo llamo el perro negro. El perro negro, como Matthew describe su depresión en un libro que ha publicado recientemente, fue un gran paso para un ejecutivo publicitario de gran éxito. La publicidad tiene la finalidad de hacer que las cosas parezcan maravillosas, que todo brille, que sea todo sugerente, y creo que la depresión es todo lo contrario a eso. Me imagino que al escribir este libro, en parte, es como si cometiera una especie de harakiri profesional, o como se quiera llamar. Y para saber realmente cómo podría reaccionar la gente con ello, empecé a mostrarles el borrador del libro y nunca tuve una reacción adversa. Es más, me di cuenta de que todo el mundo tenía su propia historia. El 11 de septiembre de 2001 resultó que Matthew se encontraba a solo unas manzanas del World Trade Center cuando fue destruido. Había estado pensando en este libro mucho tiempo y creo que eso me dio el empuje necesario para hacerlo. Porque una semana después estaba en la sala de juntas con la gente del departamento gráfico de la agencia en la que trabajaba y el jefe nos dijo: ahora tenemos que trabajar con más ahínco, tenéis que crear unos anuncios mejores. Nuestros clientes nos necesitan más que nunca. Y yo me dije: y una mierda. Eso ocurrió a solo 12 bloques de donde estaba nuestra agencia. Estuvo ardiendo durante 3 meses. Podíamos verlo desde las ventanas y ese fue el momento clave para mí. A Matthew ya no le preocupa cómo pueda reaccionar la gente con su libro. Creo que cómo me afectaba a mí y a mi ego era absolutamente irrelevante, porque pienso que hay mucha gente que necesita ayuda. Y que una de las cosas coherentes que he descubierto escribiendo este libro es que la gente, en el fondo, quiere ser comprendida, quiere que se la entienda, quiere que le confirmen que no está volviéndose loca. Y también quiere tener esperanza. Como bien sabe Matthew, cuando uno está deprimido tal vez no se sienta con muchas esperanzas. Puede que no sienta demasiado. La depresión clínica tiende a invadirlo todo. No es solo una cuestión mental, sino también física. Es muy difícil encontrar la energía necesaria para hacer algo. En realidad tienes que reunir cualquier minúscula gota de energía que puedas encontrar para pasar el día. Además no duermes, tienes insomnio, por lo que siempre tienes déficit de sueño.
Es como si todo fuera una gran bola de nieve que al final termina desplomándose a tu alrededor. Y llegas a un punto donde sientes que ya no puedes hacerle frente y que no eres capaz de seguir funcionando. Tu memoria empieza a fallar. Con síntomas así, uno piensa que debería darse cuenta de que algo va mal, pero incluso así no llegaría a pensar que se debe a una enfermedad mental. Al menos 3/4 partes de las personas que veo con depresión, la palabra depresión no es la adecuada para ellas. No la asocian con la percepción de lo que les está ocurriendo. Puede que digan, oiga, es mi estado de ánimo, pero no estoy deprimido. Y sin embargo pueden estar abrumadas por la fatiga, su memoria y concentración estar por los suelos, y tal vez tengan una tremenda dificultad para poder salir adelante con las cuestiones del día a día. Y tú tienes que averiguar el origen de todo esto y decir, bien, no usaremos la palabra depresión, pero vamos a juntar todo eso y verlo como un tipo de enfermedad o estado de salud. Lo llamen como lo llamen, cuando se tiene depresión clínica, la bioquímica del cerebro cambia y los mensajes no llegan de la forma que deberían. Tenemos más de 100.000 millones de neuronas, intercomunicadas por una gran cantidad de uniones. Las conexiones son conocidas como sinapsis. Los mensajes o señales viajan a través de nuestro cerebro a lo largo de las uniones como una serie de impulsos eléctricos, y los neurotransmisores, como la serotonina, son los mensajeros químicos que transportan las señales a través de los espacios sinápticos. Flotan en ellos hasta que se pegan a la siguiente neurona para enviar la señal antes de dar marcha atrás. Si nos fijamos en el cerebro, ¿qué hacen esos neurotransmisores? Pues están aquí, en el centro del sueño, y aquí en una parte del cerebro donde normalmente controlan el nivel de ansiedad, y en esta otra parte que está relacionada con el estado de ánimo, el apetito y el impulso sexual. Así que aquí tenemos toda una sucesión de sintomatología de la depresión. Los neurotransmisores responsables son parte del paquete que heredamos de nuestros padres biológicos, junto con todas las demás cosas, como el color de los ojos o los huesos. Es un vínculo familiar del que Jamie Rose es muy consciente. Mi madre ha sufrido depresión crónica la mayor parte de su vida. Los primeros recuerdos que tengo de ella es de estar enferma. Yo tendría posiblemente 8 o 9 años. Volvía a casa después del colegio por la tarde y ahí estaba mi madre en la cama y con la bata puesta, con una mirada vaga y vacía y con los ojos sin vida. Después de esa experiencia de primera mano, a Jamie todavía le costó unos años darse cuenta de que ella también tenía problemas. Mi primera depresión aguda empezó a los 18 o 19 años, pero creo que lo más seguro es que empezara siendo mucho más joven, quizá a los 15 o 16, y no era consciente. Una de las cosas más difíciles de entender sobre la depresión clínica es cómo puede estar uno profundamente deprimido y no darse cuenta de ello, pero para mucha gente es justo lo que ocurre. Estamos hablando de un proceso que con frecuencia en la enfermedad de la depresión llega de forma tan traicionera que la persona que la sufre generalmente no se percata de ello. En fin, estamos hablando de algo que va desarrollándose durante meses. Y naturalmente la gente lo que hace es utilizar más a fondo su habilidad para enfrentarse a ello e intentar superarlo. Digamos que juntándolo todo para seguir adelante. Y de hecho, cuanto más desarrollada tenga esa habilidad, al final se va a meter en más problemas antes de que nadie reconozca lo que está ocurriendo, y menos ellos. A los 18 años, después de un año en el extranjero, Jamie consiguió su trabajo soñado en IT. Conseguí un empleo de un perfil alto para mi edad, trabajando para una gran empresa en Auckland que suponía unas oportunidades fantásticas. Pero luego me encontré con que me hundía en un profundo pozo y me desesperé al no poder salir de él. Iba al trabajo y no rendía. Me quedaba sentada contemplando el ordenador diciéndome, ¿qué hago aquí? Me ausentaba mucho de mi puesto. Siempre trataba de encontrar otras cosas que hacer, pero es que no podía hacer nada ni concentrarme. Pasaba un montón de tiempo en el lavabo de señoras preguntándome, Dios mío, ¿qué me pasa? El momento decisivo le llegó a Jamie cuando le mandaron un aviso por escrito. Entonces supe que había tocado fondo, porque yo soy una persona muy profesional. Soy tan perfeccionista que cuando recibí el aviso me dije, ¿qué está pasando aquí? Y entonces supe que no podía continuar así. Acudí al médico y me recetó antidepresivos. Dejé mi trabajo y me cogí unos meses libres.
En ese momento los síntomas de Jamie eran los típicos de la depresión. No podía levantarme de la cama. Estaba durmiendo a todas horas y cuando me levantaba estaba atontada. Tenía que regresar a la cama porque no podía hacer nada. Estaba de mal humor, irritable y sufría cansancio crónico. No podía quitármelo de encima. Nunca he tenido pensamientos suicidas, pero tienes un sentimiento constante de baja estima. No valgo para nada, no soy digna de nadie, estoy gorda, soy fea, soy repulsiva. ¿Cómo va a ser alguien amigo mío? ¿Cómo podría amarme alguien? Y como tenía esa mentalidad, no me apetecía levantarme de la cama, así que me quedaba en ella casi todo el día. Aunque ella no se diera cuenta, el historial familiar de depresión crónica de Jamie favorecía que ella también lo sufriera. Me entristece decirlo, pero creo que la medicina general tardó 15 años en ocuparse de ello. Imagino a miles de personas sufriendo depresión antes de que se les cayera la venda de los ojos y se percataran de que existe un vínculo genético muy poderoso en esta enfermedad. No es un vínculo pequeño, no es como el historial familiar de cáncer de pecho o de cáncer de intestino, donde sabemos que el riesgo ha aumentado, pero aún así lo más probable es que no se tenga la mala suerte de sufrir esas enfermedades. Me he dado cuenta de que si alguien tiene un familiar directo que sufre depresión, debo asumir que esa persona sufrirá depresión hasta que se demuestre lo contrario. El vínculo entre depresión y herencia genética se ha investigado bajo microscopio en la Universidad de Otago y acaban de descubrir una relación entre depresión y un gen en particular. El gen promotor transportador de la serotonina es responsable del movimiento de la serotonina en el cerebro, para resumirlo. Y algunas personas tienen un tipo de gen muy efectivo, una versión alargada o versión Rolls-Royce, y otras tienen un tipo de gen menos efectivo y que es conocido como la versión vulnerable, la versión corta del gen. Así que algunas personas, en el caso de experimentar en la vida mucho estrés y dificultad, y que poseen la versión alargada del gen, no sucumben. No desarrollan la depresión o empiezan a pensar en infligirse daño a sí mismas o en suicidarse, mientras que otras, con una versión menos efectiva, sucumbirán mucho más rápido. Por supuesto, eso no es tan simple. Los mismos genes son solo una parte de la historia. Se ven informes sobre el gen de la depresión o el gen de la violencia, y de hecho eso es una tontería. Los genes solo operan en el contexto de ciertos acontecimientos ambientales. Por lo que el tipo de genes que tenemos determina la respuesta de nuestro cuerpo a las cosas que le ocurren. Pero hasta que nos pica un mosquito que transporta la malaria, no sabemos qué versión del gen de la malaria tenemos, o si sufriremos la enfermedad o no. Igual que como muchas otras partes de nuestra salud. Si comemos mucha comida con grasa nos puede causar un problema, pero tal vez no. Todos conocemos a algunas personas que comen dietas altas en grasas, pero no tienen el colesterol alto, y eso se debe a las diferencias en la estructura genética. Lo mismo ocurre con la depresión. Cojamos a 10 personas, todas tienen mucho estrés, con 3 o más episodios desagradables y estresantes. Tal vez hayan perdido su trabajo, quizá tengan algún problema de incapacidad física, alguna relación con malos tratos, pueden haber terminado una relación o tal vez no puedan pagar las facturas, ese tipo de zozobras de la vida. Si supiéramos qué versión del gen transportador de serotonina tienen esas personas, sabríamos que las que tienen la versión del gen protector, solo una de esas 10 personas desarrollará la depresión, mientras que si tienen la versión del gen vulnerable, serían 4 de esas 10. Y lo que este ejemplo también muestra es que habrá 6 personas que no la desarrollarán, lo cual nos indica que tenemos mucho más que aprender sobre la depresión. Así que no salgan corriendo para comprobar qué tipo de genes tienen. Es mucho más complejo que un gen y una hamburguesa. Pero lo que sí sabemos con esta investigación es que el que desarrollemos depresión o no, no depende de nuestra fuerza de voluntad. Algunas personas todavía tienen la creencia de que admitir esos problemas es un signo de debilidad, lo que es una bobada. Es un pensamiento muy tonto. Todas las personas varían en lo referente a su vulnerabilidad y resistencia a los diferentes tipos de acontecimientos de la vida. Y eso es algo estupendo. Esa diversidad. Porque si uno se enfrenta a la depresión, la buena noticia es que existen tratamientos efectivos. Por favor, hay que aprovecharse de los tratamientos. ¿Por qué aguantar el sufrimiento? No hace falta. El problema con la depresión clínica es que no es como el sarampión o las paperas, que lo tienes o no lo tienes.
La depresión funciona de forma continuada, al igual que su necesidad de tratamiento. Es más parecido al tratamiento para la presión arterial. El que se necesite o no dependerá de la gravedad de los síntomas y del grado en que afecta a la vida cotidiana. Y si se necesita